Amén y gracias a Dios. Gracias Ana Milena por hacerte cargo. Y bueno, muy buena tarde, noche para todos. Bienvenidos. Hoy nos corresponde iniciar el estudio de la oración contenida en el Salmo capítulo 14. Entonces ubíquese ahí por favor y cuando esté ahí regáleme el título que en su Biblia aparece sobre ese capítulo. Gracias, sí. Necedad y corrupción del hombre. El Salmo, como se puede dar cuenta, no aborda, no desarrolla un tema muy amable que digamos. Por un lado la necedad, por el otro lado la corrupción del hombre. Sinónimo de necedad, regálenme alguno por favor. Necio, sinónimo o significado, lo que entienda. Terco, muy bien. Otro, de necedad, algo parecido a necio, algo parecido a terco. Testarudo, bien. Mula, bien. Estúpido, bien. Muy bien. Ok, ¿se le ocurre algún otro? ¿Se le ocurre algún otro? Regálemelo. Mire, todo esto sirve para aclarar la cabeza, tonto. Ok, muy bien. Eso con respecto al término necedad. Ahora, con respecto al término corrupción. Es que el hombre, aparte de ser necio, el hombre es corrupto. Y cuando hablamos de corrupción, ¿qué se le viene a la cabeza? Igual sinónimo o igual definición. Corrupto. ¿Qué se le viene a la cabeza? Se le viene a la cabeza algo torcido, se le viene a la cabeza algo mentiroso, se le viene a la cabeza algo deshonesto, se le viene a la cabeza algo malo, algo malo. Bien, se le viene a la cabeza algo avaro, algo turbio, se le viene a la cabeza un ladrón, dañado, malo, feo, mal hecho. Muy bien. ¿Cuántas cosas se le pueden venir a uno a la cabeza, cierto? ¿Qué tenaz? Mire, en los días de David, ese es el título del Salmo 14. En los días de David, la sociedad que rodeaba a David se encontraba así en ese par de condiciones, lastimosamente. Por un lado se encontraban en una condición de necedad y por el otro lado se encontraba en una situación o una condición de corrupción. Y lo que este salmo viene a explicar es que la necedad, escríbalo ahí, la necedad siempre lleva a la corrupción. A la corrupción. Y con lo que nos encontramos también es que la corrupción se esconde detrás de la necedad. Detrás de la necedad. El hombre debe ser corrupto porque esa es su naturaleza. Pero para ser corrupto debe ser necio, debe ser terco, cerrado, testarudo, tonto, como usted lo acaba de decir. Una cosa va a llevar a la otra. Las dos cosas van de la mano, la necedad y la corrupción. Si el hombre no fuera necio, no sería corrupto. Ojo, si el hombre no fuera necio, no sería corrupto. Como es necio, se torna corrupto. Y al ser corrupto, al practicar la corrupción, necesita de alguna manera él justificar su corrupción y la va a justificar con su necedad. Esas cosas hay que aprenderlas de entrada en el Salmo capítulo 14 para poder entender qué es lo que dicen los versículos, los 7 versículos que conforman el Salmo capítulo 14. No es un salmo largo, no es un salmo grande. Apenas tiene 7 versículos, pero lo que dice el salmo, la verdad son cosas bien confrontadoras, son cosas bien tenaces,
porque está hablando de la necesidad de la corrupción del hombre. Cuando habla del hombre se está refiriendo a la raza humana en términos generales. Cuando habla del hombre se está refiriendo al varón. Cuando habla del hombre se está refiriendo a la mujer. Cuando habla del hombre se está refiriendo, repito, a la raza humana en general. Y está diciendo la raza humana en general por un lado es necia y la raza humana en general por el otro lado es corrupta. Necia y corrupta. Esa es la descripción que hace el Salmo capítulo 14 de la condición del hombre, lamentablemente. Cuando hacemos nosotros una lectura del Salmo capítulo 14, hagamos la lectura por favor. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso es lo que dicen estos 7 versículos. Ahora, si usted lo compara, vaya rápidamente al Salmo capítulo 53. El Salmo capítulo 53 tiene 6 versículos. Me avisa cuando ya, por favor. Repito, Salmo capítulo 53 tiene 6 versículos. Ya, ok. Muy bien. Regáleme el título que hay sobre el Salmo capítulo 53. Título que hay sobre el Salmo capítulo 53. Gracias. Insensatez y maldad de los hombres. Se parece mucho, ¿cierto? En cuanto al título, al Salmo capítulo 14. Dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pregunta, comprensión de lectura. Acabamos de leer el Salmo capítulo 14, sus 7 versículos. Acabamos de leer el Salmo capítulo 53, sus 6 versículos. ¿Qué encuentra usted? Al leer el uno y al leer el otro, ¿con qué se encuentra usted? Con lo que se encuentra es con que hay una igualdad, con que son muy similares, con que son iguales, con que concuerda con que el hombre es necio, con que hay similitudes, con que son similares, con que dicen casi lo mismo. Con eso es que usted se encuentra. Con que son parecidos, dice Gloria, muy bien. Con eso es que usted se encuentra. Al menos si usted lee el versículo 1, para esto la tarea es abrir el Salmo capítulo 14, versículo 1, sin perder Salmo capítulo 53, versículo 1, y el Salmo 14, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora el Salmo capítulo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Con qué se encuentra? Solamente el versículo 1, tanto del Salmo 14 como del Salmo capítulo 53. ¿Con qué se encuentra usted? Le repito la lectura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido.
se han corrompido, hacen obras abominables e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, no hay quien haga bien. Son iguales, son parecidos, dicen exactamente lo mismo. De pronto cambia, varía una palabra, un término, pero el resto es igual el uno al otro, son iguales. Muy bien, aquí encuentra cosas impresionantes. Ahora, si usted me hace el favor y va a la carta a los Romanos, en el capítulo 3, carta a los Romanos, en el capítulo 3, bien, a partir del versículo 10, dice así, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Con qué se encuentra ahora? Al examinar Romanos capítulo 3, versículos desde el 10 hasta el 18, ¿con qué se encuentra? Cuando compara Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18 con el Salmo capítulo 53, ¿con qué se encuentra? Y cuando compara los dos pasajes anteriormente mencionados con el Salmo capítulo 14, ¿con qué se encuentra usted? Que se parece a los otros dos salmos. Muy bien. Ahora, cuando el Señor dice las cosas una vez, pero ahora cuando el Señor no solamente la dice una vez, sino que la dice dos veces, y no solamente cuando pasa eso, sino cuando el Señor dice las cosas no una, no dos, sino tres veces. Tres veces. Si sabemos, entendemos, conocemos nosotros por la Biblia que cuando el Señor dice las cosas dos veces está confirmando, está diciendo que eso es cierto. Cuando la dice dos veces, pero cuando la dice tres veces, ya quiere decir que no hay lugar a dudas, que eso es tal cual así, que eso no tiene ningún tipo de acepción, de excepción, que eso no tiene ningún tipo de anomalía, que eso no tiene ningún tipo de defecto, que eso no tiene ningún tipo de contradicción, sino que lo que está escrito ahí en los tres pasajes anteriormente mencionados es así tal cual. Y los tres pasajes vienen a hablar de lo mismo. Primeramente habla de la necedad y en segundo lugar habla de la corrupción de la raza humana en términos generales, tanto los hombres como las mujeres. Desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde el más niño hasta el más viejo, sin excepción alguna. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Qué impresionante. Ahora, ese Salmo 14, vuelva por favor al Salmo capítulo 14 y dígame usted, según las divisiones naturales del Salmo, en cuántas partes se tiene que dividir el Salmo. Ese ejercicio ya usted lo aprendió a hacer. Así que regáleme por favor las divisiones naturales del Salmo. ¿Cuántas? 6, ok, muy bien. Entonces la primera división, ¿qué versículo? Yo voy a armar mi bosquejo con base a lo que usted mismo me indique. A ver qué tanto hemos aprendido. Entonces, primera parte, el versículo número 1, muy bien. Segunda parte. Segunda parte, el versículo número 2, muy bien. Tercera parte. Tercera parte, el versículo número 3, muy bien. Ahora, cuarta parte. Cuarta parte, el versículo número 4, muy bien. Ahora, quinta parte. Quinta parte.
Quinta parte, versículos 5 y 6, muy bien. Sexta y última parte, versículo 7. Permítame felicitarle. Muy bien. Excelente. Muy bien. Así se arma un bosquejo. Tiene usted las bases de una materia de la teología que se llama homilética. ¿Sí? La homilética es aprender a armar un bosquejo, al menos coger un capítulo y dividirlo en sus partes naturales. Ahora tenemos que ir parte por parte. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, después versículos 5 y 6 y por último versículo 7. Primeramente versículo 1. El versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué encontramos en el versículo 1? Entonces yo le hago la pregunta. Ese salmo dice el subtítulo que es de David, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué está haciendo David en el versículo 1? ¿Cómo lo sabe usted? Pues analice, discierna con quién está hablando David. Y cuando usted identifica con quién está hablando David, ahí llega usted a la conclusión de qué es lo que está haciendo David. Pero primero le toca leer, no se apresure, por favor. Va muy bien, pero no se apresure. Dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. ¿Qué está haciendo David? Si quiere podemos mirar el versículo 2. Jehová miró desde los cielos o de los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Sígalo analizando. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siga leyendo y analice. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Siga leyendo y siga analizando. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Al menos hasta ahí, porque en el versículo 7 cambia el tono de lo que David está diciendo. Pero en el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, David está haciendo lo mismo. Lo mismo es que está hablando David. Pero la pregunta es, ¿a quién le está hablando? Analícelo y responda, por favor. Gracias. La pregunta es para todos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la respuesta de Gloria, la respuesta de Marta León, la respuesta de Magda? ¿Dónde está la respuesta de Juan Esteban, de Ana Milena, de Estefanía, de Marley, de María Sánchez, de Joana, de Henry y de Germán? Porque la pregunta es para todo el mundo. ¿A quién le está hablando David? Por descarte decimos, no le está hablando a Dios. No le está hablando a Dios. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. No dice el texto, dice el necio en el corazón que tú no estás o que tú no existes, como si le estuviera hablando a Dios. No le está hablando a Dios, dice el necio en su corazón no hay Dios. Ahora, ¿le está hablando al necio? ¿Le está hablando al hombre? No, porque el texto no dice, te digo a ti necio, que dices en tu corazón que no hay Dios. No le está hablando al necio. No le está hablando al necio. Ahora tampoco le está hablando al justo, al creyente. Porque dése cuenta el versículo 5, dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Y ahí no dice, porque Dios está con la generación nuestra, que es la de los justos, como si le estuviese predicando a los justos. Entonces, si no le está hablando a Dios, si no le está hablando al impío, si no le está hablando al creyente, tampoco le está hablando al diablo, dése cuenta, no está haciendo una guerra espiritual. Entonces, ¿a quién le está hablando? Entonces se está hablando a sí mismo. Y si se está hablando a sí mismo, entonces David está meditando. David está meditando, teniendo como base lo que está pasando alrededor suyo.
la generación que le rodea, la sociedad que le rodea. Recuerde que la sociedad que le rodea pertenece a la sociedad de los días del rey Saúl, que era una sociedad, así como usted la ve en los primeros 6 versículos del Salmo capítulo 14. Era una sociedad así como usted la ve en el Salmo capítulo 53. Y era una sociedad así como usted la ve en Romanos capítulo 3, versículos del 10 hasta el 18. O sea, era una sociedad que se apartó de Dios. Y era una sociedad que llegó hasta el punto de decir, no hay Dios. David está en medio de esa sociedad. David reflexiona, David se examina a sí mismo, David se habla a sí mismo, David se reconviene a sí mismo. No va y sea que su alma salga con las mismas mañas y David resulte diciendo, no hay Dios. Ahora, ¿por qué decir que no hay Dios? ¿Por qué decir que no hay Dios? Esto es una completa contradicción y es una completa idiotez. Si la sociedad tiene como rey a Saúl, ya lo hemos visto nosotros, ya lo hemos visto durante 2 viernes seguidos, hemos hablado del tema. Si esa sociedad tenía como rey a Saúl, tenía como rey a Saúl por causa de... Regáleme usted la respuesta. Porque lógicamente usted tiene la respuesta. Le estoy preguntando algo que usted ya sabe. Por culpa del mismo pueblo que fue el que pidió como rey a Saúl. Con todo y que Dios les había advertido, les había dicho, acuérdese, pero ese rey los va a robar, no importa, pero ese rey los va a estafar, no importa, pero ese rey los va a expropiar, no importa, pero ese rey va a violar a las niñas, no importa, pero ese rey va a ser muy malo con todos ustedes, no importa, entonces tomen su rey. Ustedes lo pidieron, pues tengan lo que pidieron. Ahora una sociedad que tiene como rey a Saúl, y cuando Saúl llega al reino y comienza a gobernar y comienza a hacer de las suyas, la sociedad, al verse en esa situación, entonces de alguna manera comienza a echarle la culpa a Dios. Por eso digo, es una completa idiotez. Porque es una sociedad que no reconoce que lo que está pasando con ellos, desde el gobierno, la sociedad, todos los sistemas de esa sociedad colapsan, pero por culpa ni siquiera del rey, ni siquiera del presidente, ni siquiera del dictador, sino por culpa del mismo pueblo que ha permitido que todo eso llegara a suceder, que todo eso llegara a acontecer. Ahora, en lugar del pueblo bajar la cabeza y decir, por mi culpa y por mi gran culpa, el pueblo prefiere echarle la culpa a Dios y decir en su corazón, no hay Dios. Todo esto me demuestra que no hay Dios. Todo esto que está pasando con nosotros en medio de esta sociedad me demuestra que no hay Dios. Es decir, que Dios no está. Es decir, que Dios no existe. Porque si Dios existiera, la sociedad no estaría como está. Ah, qué bonito echarle la culpa a Dios. Porque si Dios existiera, nosotros no tendríamos el gobierno que tenemos. Ah, qué bonito echarle la culpa a Dios. Porque si Dios no existiera, un momento. Asuma su propia culpabilidad, asuma su propia responsabilidad. No le eche la culpa a Dios. Dios le advirtió y con todo y eso usted hizo lo que no tenía que hacer. Y si Dios le advirtió y usted hizo lo que no tenía que hacer, eso quiere decir que usted por un lado es necio porque Dios le dijo que no lo hiciera y usted lo hizo, y por el otro lado usted es corrupto o por el otro lado es corrompido. Y eso es lo que está demostrando entonces. Por cuanto Dios ya lo había avisado, por cuanto Dios ya lo había advertido, por cuanto Dios ya había dicho cómo iban a ser las cosas y el pueblo no hizo caso, con todo y la advertencia divina, hicieron de oídos sordos y se metieron de cabeza, se botaron de narices a esa clase de pecados. Por eso es que decimos que si a usted ya le dijeron que si se metía por ese camino le iba a ir muy mal y con todo y eso usted se metió por ese camino, entonces usted es un necio, entonces usted es un terco, entonces usted es rebelde, entonces usted es testarudo, entonces usted es un tonto.
Y al meterse por ese camino, que es el camino de los necios, que es el camino de los pecadores, usted va a resultar cometiendo esos pecados. Y eso está revelando al mismo tiempo que hay corrupción. Está revelando al mismo tiempo que tiene un corazón, que tiene un alma corrompida. Entonces no sé qué. Ahora alguno dirá que escucha esta clase, pero usted me está hablando a mí. No, yo estoy hablando en términos generales. Pero el Espíritu del Señor hace que el mensaje que se da se aplique a cada persona y se aplique a cada circunstancia. O como lo diría uno, pues mi estimado hermano, hermana en Cristo, al que le caiga el guante, y eso se lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el afecto, con todo el amor en Cristo, pero pues al que le caiga el guante, me he dicho, si a usted le queda ese guante, pues si le queda ese guante, chánteselo. Si le queda ese guante, pues póngaselo. Si siente que esto es para usted, pues sí, señor, es para usted. Pues sí, señora, es para usted. El que se mete por el camino de los necios, se ha metido por el camino de los corrompidos. Así de sencillo, según el título y según lo que acabamos de leer. Qué impresionante. Ahora, quiero que note cómo comienza el versículo 1 del Salmo capítulo 14. El versículo 1 del Salmo capítulo 14 comienza diciendo, dice, es decir, ¿es el uso de qué? Dice, ¿es el uso de qué? Usted me ayuda, lo vamos a hacer entre todos. Dice, es el uso de la boca. O sea, ¿es el uso de qué? Dice, es el uso de la voz. Yo estoy escribiendo. Dice, es el uso de sus palabras. Mire, dice el necio, ahora mire lo que dice el necio, en su corazón. ¿Usted se acuerda de ese texto, de ese versículo, de esas palabras dichas por el Señor Jesucristo? En un solo versículo el Señor habla de la boca y habla del corazón. ¿Me hace el favor usted y me recuerda el versículo? Palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, en donde el Señor habla en un solo texto, tanto de la boca como del corazón. ¿Qué dice el texto? Creo que ya se acordó, ¿cierto? Creo que lo está escribiendo. Muy bien, escríbalo, por favor. Gracias. Ojo, dicho por el mismo Señor Jesucristo, en un solo versículo, el Señor habla de la boca y el Señor habla del corazón. Dicho por el Señor Jesucristo. Y la pregunta es para Gloria, Marta León, Magda, Juan Esteban, Ana Milena, Estefanía, Marley, María Sánchez, Joana, Henry, Germán. Y no es el texto que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ya que ese texto sale por la boca o por la pluma del apóstol Pablo y se encuentra no en los evangelios, sino en Romanos capítulo 10. El texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es el texto correcto, Estefanía, muy bien. Eso es lo que dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Analicemos por un momento eso que usted está escribiendo. Entonces, muy bien Estefanía, muy bien Magda, muy bien Joana, muy bien María Sánchez, muy bien Ana Milena. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la boca termina delatando. Ayúdeme. Yo estoy escribiendo, ¿sí? La boca termina delatando al corazón. Al corazón. Ahora entiéndase corazón como la casa, la habitación o la cuna de qué cosas. Eso también lo hemos nosotros estudiado varias veces. Muy bien. El corazón
el corazón es la cuna, sea específico por favor, la cuna de los sentimientos, la cuna de las emociones. Ahí está. ¿Sí? Es la cuna de los sentimientos y de las emociones. Ojo, el corazón, que es la cuna de los sentimientos y emociones, es un componente del alma. Componente del alma. ¿Sí? Pero no es la cuna del alma. Es un componente del alma, como la mente es componente del alma, como la voluntad es componente del alma. Pero el corazón es la cuna de los sentimientos y las emociones. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, ¿cierto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En ese caso es Hechos capítulo 5, le está hablando Pedro a Ananías y Zafira y los está acusando de que Satanás les llenó el corazón de sentimientos de egoísmo, de avaricia y de tacañería. Entonces dése cuenta que son sentimientos. De esos sentimientos o de esas emociones es que se va llenando el corazón. Es que se va llenando el corazón. Ok, entonces, como el corazón es la cuna de los sentimientos y las emociones, pero el corazón está allá adentro, mis emociones están allá adentro, mis sentimientos están allá adentro, mientras que estén adentro y yo tenga guardado el corazón, por eso acuérdese del versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pues está diciendo sobre toda cosa guardada, guarda tus sentimientos y guarda tus emociones. Es decir, guardarlos quiere decir administrarlos correctamente porque usted no puede permitir que toda cosa que usted sienta se sepa, que toda cosa por la que usted esté emocionado se sepa. O sea, usted no puede permitir que lo que está en su corazón se evidencie, sino que usted tiene que ser un excelente administrador de lo que está en su corazón y tiene que saber qué sí y qué no, qué muestro de mi corazón y qué no muestro de mi corazón. Tenemos dos extremos aquí, Marta y María, las hermanas de Lázaro. María todo lo guardaba en su corazón. Ella no manifestaba nada, no mostraba nada de lo que tenía en su corazón. Marta, todo lo que iba sintiendo, toda emoción que iba pasando por ese corazón, la tenía que mostrar, la tenía que evidenciar, la tenía que manifestar. Tenemos aquí dos extremos. La que todo lo guarda en su corazón, nada evidencia. Y la que nada guarda en el corazón, sino que todo lo evidencia. Son dos extremos. Ninguno de los dos extremos es correcto. Ninguno de los dos extremos es para alabar, para exaltar o para aplaudir. Los extremos son nefastos. Nefastos. El texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Lo cual quiere decir una correcta administración, una administración equilibrada de lo que usted tiene en el corazón. Tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo permito que se muestre, que se revele, que se manifieste lo que tengo en el corazón y cuándo no permito que se revele, que se manifieste, que se muestre lo que tengo en el corazón. Eso en términos contemporáneos se llama inteligencia. ¿De qué clase? En términos contemporáneos. Solamente que es que los psicólogos, los sociólogos lo expresan de una manera tan absurda a veces. Pero hago uso del término moderno. Porque sirve el término moderno. En términos modernos, eso se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Marta no es inteligente emocionalmente hablando. María no es inteligente emocionalmente hablando. No. Así como era María, la hermana de Marta, también era María, la madre de Jesús. Que dice que todo lo que pasaba con respecto a Jesús, ella lo guardaba en su corazón. No está bien hecho. Pedro pertenece al grupo de Marta.
Todo lo que va sintiendo lo va diciendo. Toda emoción que va pasando por el corazón la va soltando inmediatamente. Él no se puede quedar con nada. Todo se le ve, todo se le refleja, todo se le muestra. Todo el mundo se da cuenta qué es lo que está sintiendo. No, ni el uno ni el otro. El Señor nos llama al equilibrio. El Señor nos llama al carácter. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues Dios sabrá por qué estamos hablando de esto. Porque si usted revisa el bosquejo que yo tengo aquí en el cuaderno, se va a dar cuenta que de eso no tenía yo que estar hablando en este momento, pero que el Señor haga su perfecta voluntad en este momento. De modo que como el Señor nos llama al equilibrio perfecto, repito, yo tengo que saber cuándo sí, cuándo no. Y Dios se sabe cuando yo crezco, cuando yo maduro, cuando yo tengo carácter. Porque eso es lo mismo con respecto al tema de la voluntad que también está en el alma. Si yo no tengo dominio sobre mi voluntad, entonces yo tenía que haberlo decidido y no lo decidí. O no tenía que haberlo decidido y lo decidí. Es decir, yo tenía que haberlo hecho y no lo hice. O yo no tenía que haberlo hecho, pero ya lo hice. ¿Yo por qué lo hice? ¿O por qué no lo hice? ¿No? También caemos en eso. Por falta de carácter. Por falta de templanza, dominio propio. Por falta del desarrollo del carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ok. Entonces la boca termina delatando todo lo que hay en el interior del corazón, o sea, los sentimientos y las emociones. Mientras que usted los tenga bajo llave, no se puede saber. Esa es la terminología. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar es bajo llave. Sentimientos y emociones bajo llave. Aprendiendo a controlarlos. Aprendiendo a someterlos, aprendiendo a supervisarlos, aprendiendo a dominarlos, aprendiendo a no dejar que hagan lo que quieren hacer. Eso es guardarlos, eso es tenerlos bajo llave. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ok, muy bien. Y sin embargo hay algo que delata lo que yo tengo adentro. Y el texto allá en el libro de Santiago capítulo 3, que habla del control de la lengua, dice que yo tengo que aprender no solamente a refrenar el corazón, que es un texto de Proverbios, sino que tengo que aprender yo a refrenar mi lengua, guardar el corazón, Proverbios, refrenar mi lengua, Santiago capítulo 3. Eso quiere decir que la llave del corazón se encuentra ¿en dónde? Analícelo. El proverbio me dice que yo tengo que guardar el corazón. Santiago capítulo 3 dice que tengo que refrenar la lengua. Y el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Salmo capítulo 14 versículo 1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. O sea que la llave del corazón con la cual yo encierro, guardo las emociones y los sentimientos, esa llave se encuentra, ¿es en dónde? Esa llave se encuentra, muy bien, esa llave se encuentra en la boca, esa llave se encuentra en la lengua, esa llave se encuentra en las palabras, como el salmista que le dice a Dios, pon guarda mi boca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso quiere decir, mire, una persona que no dice nada, que no expresa nada, es semejante a una persona a la cual las llaves se le refundieron. Es semejante a una persona a la cual las llaves se le perdieron. Porque no dice nada, porque no habla nada, porque no comenta nada. No decir nada, no hablar nada, no comentar nada es un extremo. Los extremos no son buenos. Pero una persona que lo dice todo lo que siente, toda emoción, todo sentimiento, toda sensación, es una persona que abrió la puerta y la dejó abierta. Y que no ha entendido que esa puerta no se puede quedar abierta. Sino que esa puerta tiene que abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse de acuerdo a una correcta administración de lo que yo tengo en el corazón. Tanto el que no dice nada como el que lo dice todo, los dos tienen problemas serios con el tema de las llaves. ¿Es o no es?
tanto el que no dice nada como el que lo dice todo tienen serios problemas con el tema de refrenar la lengua. ¿Alguno entendió que refrenar la lengua es no decir nada? Y si usted entendió que refrenar la lengua es no decir nada, pues entendió mal. Aquí está hablando de una correcta administración de las palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el texto. Y repito y repítaselo usted. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí en el Salmo capítulo 14, versículo 1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con lo que usted se encuentra es con que la boca del necio está delatando la necedad y la corrupción que hay en su propio corazón. La manera de yo cambiar mi forma de hablar entonces, siguiendo la lógica del asunto, la manera de yo cambiar mi forma de hablar es primero cambiando mi forma de ¿qué? Excelente, Ana Milena. Estamos hablando del corazón, ¿cierto? Del corazón, no nos salimos de ahí. La manera de cambiar la forma de hablar es cambiando la forma de sentir. Porque si está hablando mal es porque está sintiendo mal. Si está hablando feo es porque está sintiendo feo. Si habla barbaridades es porque siente barbaridades. Si habla como una loca es porque siente como una loca. Si habla como un tonto es porque siente como un tonto. Si habla como un inmaduro es porque siente como un inmaduro. Esto es lo que tiene allá dentro del corazón. No puedo hablar porque se me burlan. Pues entonces no hable, porque si lo que va a hablar es una sandez, quiere decir que de eso tiene lleno el corazón y eso tiene llena la mente. Pero pues no estamos hablando en este momento de la mente. Estamos hablando de la relación que existe entre la boca y el corazón. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Hay que cambiar la forma como sentimos nosotros. Nosotros no podemos decir es que así somos, así soy y punto. ¿No? ¿Cómo así que así soy y punto? Nosotros tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Y tampoco diga, bueno, estoy esperando el momento en el que Dios me cambie. No, porque Romanos capítulo 12, versículo 2 dice transformaos. O sea, cámbiese, transfórmese. Cambie lo que tiene en la cabeza para que cambie lo que tiene en el corazón, para que cambie lo que expresa con su boca. Eso es lo que está diciendo el texto. Saber cuándo hablo, cuándo no hablo. Saber qué hablo, saber qué no hablo. Saber qué digo, saber qué no digo. Santiago capítulo 3 dice que nosotros ofendemos muchas veces de palabra. Utilizamos la boca para ofender a los demás. Utilizamos la boca para dañar a los demás. Utilizamos la boca no para edificar, sino para perjudicar, no para bendecir, sino para maldecir. Pero es que todo eso es lo que tenemos en el corazón. Ahora, analícelo de otra manera. ¿Por qué digo analícelo de otra manera? Por lo siguiente, mire, muchas veces decimos nosotros cosas y le decimos al otro, ay, perdóname, perdóname, lo que yo dije no es realmente lo que yo siento y no es realmente lo que yo pienso, no es cierto, no es verdad. Perdóneme, lo dije sin pensarlo, lo dije sin sentirlo, no es cierto, no es verdad. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, usted lo viene sintiendo. Su corazón se viene llenando de eso. Tarde que temprano su boca lo va a delatar. Tarde que temprano su voluntad va a tomar esa decisión. Porque así como Dios le llena a uno el corazón de cosas, así mismo, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, Satanás le llena a uno el corazón de cosas. Y cuando le llena a uno el corazón de cosas, le llena a uno tarde que temprano la boca de cosas, y la voluntad de cosas, y las acciones de cosas, y después para arrepentirse, para darse golpes de pecho, después para decir no era cierto, después para decir pásela por inocente, después para decir no, ya no, cambio de planes, cambio de ideas, cambio de decisión. Pues termina revelándose la cantidad de inmadurez que hay dentro mío. Nosotros tenemos que aprender cómo es que funcionamos. ¿Qué hay en la mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué hay en el corazón? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Qué hay en la voluntad? ¿Cómo funciona la voluntad? ¿Cómo se conecta la mente, el corazón, la voluntad y la boca? Y tremendo que de un salmo, de un versículo, de un salmo, pues salga tanta información.
Dice el necio en su corazón. No. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Antes de que la frase no hay Dios, que significa realmente Dios no está presente, Dios no está mirando, porque Dios no existe. Antes de que la frase Dios no existe estuviese en la boca del necio, ¿en dónde estuvo eso? Ya usted lo sabe. ¿Eso estuvo en dónde? En el corazón. No se me vaya tan lejos. En el corazón, porque aquí está hablando del corazón. En el corazón sí. O sea que, ahora, le hago la pregunta. ¿Quién comenzó a llenarle a este necio el corazón con sentimientos de Dios no está, Dios a usted no lo ve, Dios no se preocupa por usted, Dios a usted no lo quiere, Dios a usted no lo ama, Dios no se interesa por usted, a Dios no le importa lo que pase con su vida? Dios no existe. ¿Quién comenzó a llenar el corazón de este necio de esa clase de sentimientos, de esa clase de emociones o de esa clase de sensaciones? ¿Quién? Satanás. Ya sabe usted, estoy hablando del corazón, ¿sí? Sentimientos. Ahora recuerde que una parte de la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, una parte de la armadura de Dios viene a cubrir directamente el pecho. ¿Cómo se llama esa parte de la armadura que viene a cubrir directamente el pecho? Simbológicamente viene a cubrir el corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Excelente, se llama la coraza de la justicia. Esta coraza viene a cubrir el pecho, viene a cubrir el corazón. ¿Por qué? Porque el diablo le va a apuntar al corazón. El diablo le va a apuntar a los sentimientos, le va a apuntar a las emociones, le va a apuntar a las sensaciones. Algo pasa. Ya no siento lo mismo. ¿Será de Dios? ¿Será del diablo? ¿Será de la carne? ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá eso? Porque si los sentimientos de los cuales yo me estoy llenando son malévolos, maquiavélicos, egoístas, egocéntricos, ¿de dónde viene eso? No me diga que viene de Dios. Si los sentimientos de los cuales yo me estoy llenando son anti-Dios, anti-Cristo, anti-espíritu, anti-evangelio, ¿de dónde viene eso? No me diga que viene de Dios. Ahora dése cuenta en el mismo versículo, en el versículo 1, como en la parte A del versículo al individuo se le llama necio, pero en la parte B del versículo al individuo se le llama corrompido. Porque la necedad lleva a la corrupción o lleva a que el hombre se corrompa. Le voy a poner un ejemplo. Esa mujer está siendo fascinada en su corazón por las palabras aduladoras de un hombre que no es su marido, de un hombre que no es su pareja. Y esas palabras tan chéveres, tan bonitas que le comienzan a decir, o sea, en términos coloquiales, le comienzan a calentar la oreja. Esas palabras van a entrar por el oído, van a pasar por la mente, pero van a llegar directamente a dónde. Y le van a fascinar toda esa área al corazón. Es que él me habla bonito, es que él me trata tan bien, es que él me dice mi amor, mi vida, mi reina, mi cielo, mi tesoro, mi princesa, mi reina. Y aparte que me trata bonito, me ha prometido una serie de cosas y son unas palabras que yo ya no encuentro en mi marido o en mi pareja. Y son una serie de promesas que yo ya no encuentro en mi marido y en mi pareja. Pero no, porque yo soy una persona que tiene muchos valores, una persona que tiene mucho temor de Dios. Y yo soy una persona que se ha caracterizado siempre por la fidelidad, por la lealtad, por ser una persona de una sola pieza. Estoy usando el caso de una mujer, pero también puedo usar el caso de un hombre que está en la misma condición.
Entonces esta mujer en su etapa inicial comienza a pelear contra eso, pero con lo que se encuentra también causado por el diablo y también causado por la carne, es que pues con su marido está teniendo problemas, con su pareja está teniendo problemas, mientras que con el otro todo es un idilio. Entonces se le comienza a fascinar el corazón, se le comienza a llenar el corazón de cosas tan bonitas, tan chéveres, tan apasionantes, tan fervientes hacia esa persona que le está diciendo cosas bonitas y le está prometiendo cosas bonitas, y se le comienza a llenar el corazón de cosas tan feas, tan maquiavélicas, tan malignas, en contra de su marido o en contra de quien es su pareja. Entonces, de tanto sentirlo, de tanto pensarlo, de tanto cavilarlo, de tanto imaginarme que ya voy imaginándome, sí, ya voy imaginándose. Ya me voy imaginando cómo sería yo en una relación con, que me trata bonito, en una relación con, que me promete cosas bonitas, en una relación con quien puedo tener una vida soñada, sí, porque es que el pedazo de marido este ya no me habla tan bonito, el pedazo de marido este ya no me dice cosas tan bonitas, el pedazo de marido este ya no me promete cosas tan bonitas, ya no promete tanto. Entonces, de tanto pensarlo, de tanto sentirlo, de tanto darle vuelta, de tanto imaginarlo, sabiendo, porque conoce la palabra de Dios y sabiendo que esas cosas no son permitidas por Dios, sabiendo que eso es pecado, Dios le ha avisado 1 y 1000 veces que eso no lo puede hacer, pero es necio, es terco, es testarudo, es tonto, y entonces va y lo hace. Dese cuenta que primero es necio, porque atenta en contra de lo que Dios le ha dicho. Dios le ha dicho repetitivamente no lo haga, pero como es necio termina haciéndolo. O sea, es como el marrano. El marrano usted lo jalonea para este lado para que no se vaya hacia ese lado, pero jalonea a todo el mundo, arrastra a todo el mundo, se lleva con su fuerza a todo el mundo y termina metiendo el hocico por allá donde no tiene que meterlo. Primero lo necio. ¿Y lo necio es para qué? Lo necio es para terminar metiendo el hocico donde no tiene que meterlo. Lo necio es para caer en la corrupción. Lo necio es para justificar su pecado, para justificar su adulterio o su fornicación o su traición o su infidelidad o su lealtad o su falta de firmeza o su falta de carácter, como lo quiera llamar. Primero fue necio, después corrompido, pero necesitaba pasar por la necedad para caer en la corrupción. Y cuando se haya corrompido y usted le pregunte por qué es tan corrompido o por qué es tan corrompida, lo que va a salir por su boca es una excusa necia. Y la excusa necia dice que la culpa la tuvo el marido, o la culpa la tuvo la esposa, o la culpa la tuvo la expareja. Ahora, un tinte de humildad, claro, no solamente la culpa fue de él, la culpa fue de ella, también yo tengo un grado de culpa en eso. Eso es un grado ahí como de tinte de humildad hipócrita, ¿sí? Que se coloca para que no suene tan horrible lo que yo le estoy diciendo. Pero dése cuenta en la doctrina y en la práctica porque decimos que primero es un necio y después es un corrompido. Asimismo como en el versículo 1 primero lo llama necio y en la parte B del versículo lo llama corrompido. Primero necio, ¿por qué? Esto lo vamos a ver más desglosadamente dentro de 8 días. Primero necio, ¿por qué? Porque usted sabe que Dios existe. Pero sabiendo que Dios existe, lo niega. Ahora, ¿por qué quiere negar la existencia de Dios? Quiere negar la existencia de Dios porque si niego la existencia de Dios, yo me puedo botar a los brazos del pecado. Mientras que si yo asumo que Dios existe, entonces asumo que tiene unos mandamientos que yo debo obedecer. Y como yo no quiero obedecer mandamientos, entonces digo los mandamientos no existen. Pero para que los mandamientos no existan, Dios, que es el dueño de los mandamientos, tendría también que no existir. Bueno, entonces no existen ni los mandamientos ni Dios. Para mí no existe Dios. Por lo tanto, no existen mandamientos. Por lo tanto, me mando de hocico al barrizal para practicar y cometer toda clase de pecado. Si se da cuenta que primero es un necio, un terco, un testarudo y después es un corrompido. Y si quieres saber más de este tema, no se lo pierda. Dentro de 8 días entramos a profundidad en el desglose. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, por el Evangelio, por la manera como nos enseñas
por la manera como nos conduces a la doctrina, pero también por la manera como nos conduces a los ejemplos. Si no entiendo por medio de la doctrina, entiendo por medio de los ejemplos. Y cuando se une en mi cabeza doctrina y ejemplos, Señor, el panorama me queda perfectamente entendido. Te doy gracias por la vida de todo aquel que se conectó esta noche y por la vida de todo aquel, mi Dios, que va a escuchar esta clase hoy, mañana, esta semana. Te doy gracias por estos medios virtuales que tú nos concedes para nuestra edificación y te pido, bendito Dios, que a través de estos medios también otras personas sean también edificadas. Entrego esta exposición de tu palabra en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.